Aún recuerdo el día en que crucé el umbral de mi nueva casa en Barcelona. El aroma a pintura fresca y madera pulida inundaba el aire, mezclándose con la fragancia de las flores recién plantadas en el jardín. Mis dedos recorrieron suavemente las paredes, sintiendo cada textura, cada imperfección que ahora formaba parte de mi hogar soñado. Había invertido 500.000 euros en este proyecto, una suma que representaba años de trabajo incansable, noches en vela y sacrificios incontables. Por fin, exclamé en voz alta, aunque estaba sola en la casa. Mi voz resonó en las habitaciones vacías, como si el edificio mismo compartiera mi emoción. Caminé lentamente por el pasillo de entrada, mis pasos resonando en el suelo de mármol italiano que había elegido personalmente durante un viaje a Carrara. Cada baldosa contaba una historia, cada veta en la piedra era un recuerdo de los obstáculos que había superado para llegar a este momento. Al entrar en la sala de estar, me detuve frente a los grandes ventanales que daban al jardín. La luz del atardecer barcelonés se filtraba a través de las cortinas de seda, proyectando sombras doradas sobre los muebles de diseño que había seleccionado cuidadosamente. Cerré los ojos por un momento, dejando que la realidad de mi logro me embargara. Ha valido la pena cada céntimo, murmuré para mí misma, recordando las largas discusiones con el arquitecto, las negociaciones interminables con los contratistas y las noches en vela revisando planos y presupuestos. Me dirigí a la cocina, el corazón de la casa. Los electrodomésticos de acero inoxidable brillaban bajo la luz de las lámparas empotradas, y la isla central de granito negro se erguía majestuosa en el centro. Acaricié la superficie fría y lisa, imaginando las cenas y reuniones que celebraría aquí con amigos y familiares. Aquí prepararé la cena de Navidad, pensé con una sonrisa, visualizando ya la escena, el aroma del pavo asándose en el horno, las risas de los invitados, el tintineo de las copas de champán. Subí las escaleras hacia el segundo piso, mis dedos deslizándose por la barandilla de roble macizo. Cada escalón era un recordatorio de las horas que había pasado eligiendo el material perfecto, buscando el equilibrio entre estética y funcionalidad. Al llegar al dormitorio principal, mi aliento se cortó por un momento. La habitación era exactamente como la había soñado, amplia, luminosa, con un balcón que ofrecía una vista panorámica del elegante barrio de Sarria San Gervasi. Las paredes, pintadas en un suave tono de gris perla, contrastaban perfectamente con los muebles de madera oscura que había heredado de mi abuela. Me acerqué al vestidor, un espacio que había diseñado meticulosamente para albergar mi colección de ropa y zapatos. Cada estante, cada cajón, cada percha tenía su propósito. Sonreí al pensar en las mañanas tranquilas que pasaría aquí, eligiendo el atuendo perfecto para enfrentar el día. El baño en suite era mi pequeño oasis de lujo. La bañera de hidromasaje, lo suficientemente grande para 2 personas, prometía largas horas de relajación. Los azulejos de mosaico, importados de Marruecos, creaban un patrón hipnótico en las paredes, recordándome los viajes que había realizado en busca de inspiración para este proyecto. Volví a bajar las escaleras, esta vez dirigiéndome a mi estudio. Esta habitación era mi santuario personal, el lugar donde daría vida a mis ideas y proyectos futuros. Las estanterías de pared a pared esperaban ser llenadas con libros y recuerdos. El escritorio de caoba, una pieza antigua que había restaurado yo misma, ocupaba un lugar de honor frente a la ventana. Me senté en la silla de cuero, cerrando los ojos por un momento. El silencio de la casa era reconfortante, como un abrazo cálido después de años de ruido y caos. Aquí, en este espacio que había creado con mis propias manos, metafóricamente hablando, finalmente me sentía en paz. Abrí el cajón superior del escritorio y saqué un álbum de fotos. En él, había documentado cada etapa de la construcción de la casa, desde los primeros bocetos hasta el último toque de pintura. Pasé las páginas lentamente, reviviendo cada momento de alegría, frustración y triunfo. «Lo hicimos, papá», susurré, tocando una foto donde aparecía junto a mi padre frente al terreno vacío, años atrás. Él había sido mi mayor apoyo, mi roca durante todo el proceso. Aunque ya no estaba aquí para ver el resultado final, sabía que estaría orgulloso. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Me levanté, preguntándome quién podría ser. No esperaba visitas, y aún no había informado a nadie de que me había mudado oficialmente. Al abrir la puerta, me encontré con el rostro sonriente de mi vecina, una mujer mayor llamada Carmen. «Bienvenida al barrio, querida», dijo,
extendiendo una bandeja con una tarta casera. Vi que te estabas mudando y quise darte la bienvenida como es debido. Su gesto me conmovió profundamente. Era el toque final perfecto para este día lleno de emociones. Muchas gracias, Carmen, respondí con una sonrisa genuina. ¿Le gustaría pasar y tomar un café? Me encantaría conocer mejor a mi nueva vecina. Mientras nos sentábamos en la cocina, charlando y compartiendo la deliciosa tarta, sentí que este lugar ya empezaba a sentirse como un verdadero hogar. No solo por las paredes y los muebles, sino por las conexiones humanas que comenzaban a formarse. Esa noche, acostada en mi nueva cama, mirando el techo recién pintado, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta aquí. Cada euro invertido, cada gota de sudor derramada, cada momento de duda y miedo, todo había valido la pena. Esta casa no era solo una estructura de ladrillos y mortero, era la manifestación física de mis sueños y aspiraciones. Poco sabía yo en ese momento que este refugio, construido con tanto amor y dedicación, pronto se convertiría en el escenario de una dramática sacudida familiar que pondría a prueba no solo la solidez de las paredes, sino también la fuerza de mis relaciones y mi propia determinación. Pero por ahora, en la quietud de esa primera noche en mi nuevo hogar, me permití ampliamente disfrutar del momento, agradecida por lo que había logrado y emocionada por las posibilidades que el futuro me deparaba en esta hermosa casa en Barcelona. El sábado amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las cortinas de mi habitación. Me desperté temprano, emocionada por pasar un día tranquilo en mi nueva casa. Preparé un café y salí al balcón, disfrutando de la vista del barrio que ahora llamaba hogar. Poco sabía que esa paz estaba a punto de ser interrumpida de la manera más inesperada. Eran las 3 de la tarde cuando el timbre sonó. Fruncí el ceño, confundida. No esperaba visitas y aún no conocía a mucha gente en el vecindario. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco. Allí estaban Antonio y Martina, mis suegros, con sonrisas forzadas y unas maletas enormes a sus pies. «¡Sorpresa!», exclamó Antonio, su voz demasiado alegre para ser sincera. Martina, a su lado, asintió con entusiasmo, aunque pude notar un destello de nerviosismo en sus ojos. «Antonio, Martina, qué sorpresa», logré decir, mi voz apenas ocultando mi confusión. No sabía que vendrían de visita. «Oh, no es una visita, querida», dijo Martina, su sonrisa vacilando por un segundo. «Hemos venido a quedarnos». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Quedarse? ¿Aquí? ¿En mi casa recién estrenada? Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, Carlos, mi marido, apareció detrás de mí. No lo había oído acercarse, absorta como estaba en mi shock. «Papá, mamá», exclamó con una alegría que me pareció fuera de lugar. «Qué bueno que ya llegaron». Me giré hacia él, buscando en su rostro alguna señal de que esto era una broma elaborada. Pero su expresión era de genuina felicidad. En ese momento, comprendí que él sabía de esto. Lo había planeado. «Carlos», murmuré, tratando de mantener la calma, «¿podemos hablar un momento en privado?». Pero Antonio no me dio la oportunidad. Con un movimiento decidido, empujó una de las maletas al interior de la casa. «¿Por qué no nos instalamos primero? Luego tendremos tiempo para charlar». Observé, atónita, cómo mis suegros entraban en mi casa como si fuera la suya propia. Carlos lo seguía, ayudándoles con el equipaje, sin siquiera mirarme a los ojos. Una vez dentro, Martina comenzó a examinar cada rincón de la casa con ojo crítico. Este sofá no es muy cómodo, ¿verdad? Tal vez deberíamos cambiarlo». Antonio, por su parte, ya estaba haciendo planes. «Carlos, hijo, ¿dónde podríamos poner nuestro televisor? El que tenemos es más grande que este». Sentí que mi cabeza daba vueltas. Esta casa, en la que había invertido tanto dinero, tiempo y amor, estaba siendo invadida ante mis ojos. Y lo peor era que mi propio marido parecía estar completamente de acuerdo con ello. «Esperen un momento», dije finalmente, alzando la voz lo suficiente para que todos me prestaran atención. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?». Carlos se acercó a mí, poniendo una mano en mi hombro que se sentía más como un peso que como un gesto de consuelo.
Cariño, mis padres necesitan un lugar donde quedarse por un tiempo. Su casa, bueno, han tenido algunos problemas financieros ¿Y decidiste que podían mudarse aquí sin consultarme? Interrumpí, incapaz de contener mi indignación. Vamos, querida, intervino Martina con un tono condescendiente que me hizo apretar los dientes. Somos familia. ¿No es natural que nos ayudemos en momentos difíciles? Quería gritar. Quería decirles que esta era mi casa, que había trabajado duro para conseguirla, que merecía disfrutarla en paz. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Necesito un momento, murmuré, dirigiéndome hacia mi estudio. Necesitaba pensar, procesar lo que estaba sucediendo. Pero incluso ese refugio me fue negado. Antonio me siguió, entrando al estudio sin invitación. Sus ojos recorrieron la habitación con un brillo calculador que me puso en alerta. Este cuarto sería perfecto para nosotros, declaró. Tiene buena luz y es bastante espacioso. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Este es mi estudio, dije, tratando de mantener la calma. Aquí trabajo. Antonio hizo un gesto despectivo con la mano. Puedes trabajar en cualquier otro lugar. Nosotros necesitamos una habitación cómoda. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se quebró. Toda la frustración, la incredulidad y la ira que había estado conteniendo explotaron de repente. No, exclamé. Esta es mi casa. Yo la compré, yo la diseñé, yo invertí en ella. No pueden simplemente llegar y apropiarse de todo. El rostro de Antonio se endureció. Sus ojos, antes calculadores, ahora brillaban con una fría determinación. Escucha bien, jovencita, dijo, su voz baja y amenazante. Si no te gusta la idea, puedes hacer las maletas y salir. Carlos, entenderá. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Busqué a Carlos con la mirada, esperando que interviniera, que me defendiera. Pero él permaneció en silencio, evitando mi mirada, su cobardía más evidente que nunca. En ese instante, comprendí con dolorosa claridad que estaba sola en esta lucha. Mi marido, el hombre que había jurado amarme y apoyarme, había elegido el lado de sus padres sin siquiera considerar mis sentimientos o mis derechos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar a Martina en la cocina, abriendo y cerrando cajones como si ya fuera la dueña del lugar. Carlos seguía inmóvil, un espectador silencioso de la destrucción de nuestro matrimonio. Miré a mi alrededor, a las paredes que había pintado con tanto cuidado, a los muebles que había elegido con amor, a los pequeños detalles que hacían de este lugar mi hogar. Y en ese momento, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Con una calma que no sabía que poseía, miré a Antonio directamente a los ojos y dije, muy bien. Si así es como van a ser las cosas, necesitaré un momento para recoger algunas cosas. Vi la sorpresa y luego la satisfacción cruzar el rostro de Antonio. Claramente, no esperaba que cediera tan fácilmente. Martina apareció en la puerta, una sonrisa triunfante en sus labios. Oh, querida, no te preocupes, dijo con falsa dulzura. Puedes dejar tus cosas aquí. Solo necesitamos que nos hagas un poco de espacio. Asentí mecánicamente, mi mente ya trabajando en el siguiente paso. Por supuesto, respondí. Solo necesito un momento a solas, si no les importa. Salí de la habitación, sintiendo sus miradas en mi espalda. Podía escucharlos susurrar entre ellos, probablemente discutiendo cómo reorganizarían mi casa, mi vida, a su gusto. Mientras recogía algunas cosas esenciales en una pequeña maleta, mi determinación crecía. No iba a permitir que me echaran de mi propia casa, de la que había trabajado tan duro para conseguir. Pero tampoco iba a caer en su juego de manipulación y amenazas. Con la maleta en la mano, volví a la sala donde todos me esperaban. Carlos finalmente me miró, una mezcla de culpa y alivio en sus ojos. Probablemente pensaba que había ganado, que había logrado complacer a sus padres sin tener que enfrentarse directamente a mí. Antes de irme, dije, manteniendo mi voz firme, me gustaría hablar con ustedes en privado. Miré directamente a Antonio y Martina. Hay algo que deben saber. El ambiente en la sala se tensó visiblemente ante mis palabras.
Antonio y Martina intercambiaron miradas de confusión, mientras Carlos fruncía el ceño, claramente incómodo con la situación. No hay nada que discutir en privado, espetó Antonio, su voz cargada de autoridad. Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí mismo. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de suceder. Sabía que este era un momento crucial, y necesitaba manejar la situación con cuidado. Muy bien, dije, manteniendo mi voz firme. Creo que deberíamos reconsiderar esta decisión. No es justo para nadie que... Pero antes de que pudiera terminar mi frase, Antonio me interrumpió bruscamente. Su rostro se había enrojecido y sus ojos brillaban con una mezcla de ira y desprecio. «Justo», rugió, dando un paso hacia mí. «¿Quieres hablar de justicia? ¿Acaso es justo que mi hijo tenga que soportar a una esposa tan egoísta como tú?» Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Las palabras de Antonio eran como cuchillos, afilados y certeros. Pero me mantuve firme, negándome a mostrar cuánto me habían afectado. No se trata de egoísmo, intenté explicar. Se trata de respeto mutuo y de tomar decisiones juntos como familia. Martina soltó una risa seca y despectiva. ¿Familia? Querida, tú nunca has entendido lo que significa ser parte de esta familia. Siempre has sido una extraña, con tus ideas modernas y tu falta de respeto por las tradiciones. Cada palabra era como una puñalada, pero me obligué a mantener la calma. Miré a Carlos, esperando que dijera algo, que me defendiera. Pero él permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. «Carlos», dije suavemente, ¿no tienes nada que decir?» Él levantó la vista por un momento, sus ojos encontrándose con los míos. Vi culpa, confusión y lo que más me dolió, cobardía. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero Antonio lo interrumpió. «Tu esposo no tiene nada que decir», declaró con firmeza. «Él entiende dónde están sus lealtades». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero al mismo tiempo, una nueva determinación surgía de las cenizas de mi matrimonio destrozado. «Entiendo», dije, mi voz sorprendentemente tranquila. «Si así es como van a ser las cosas, creo que lo mejor será que me vaya». Di media vuelta, dispuesta a dirigirme hacia la puerta con mi pequeña maleta. Pero antes de que pudiera dar un paso, Antonio habló de nuevo, su voz cargada de veneno. «Si no te gusta la idea, haz las maletas y sal», dijo secamente. «Esta es nuestra casa ahora». Me detuve en seco, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. Lentamente, me giré para enfrentarlo. «¿Su casa?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Se atreve a llamar suya a la casa que yo compré con mi propio dinero? ¿La casa que diseñé y construí con mis propias manos?» Antonio sonrió con suficiencia. «El matrimonio lo hace todo comunal, querida. Y como padres de Carlos, tenemos todo el derecho de estar aquí». Miré a mi alrededor, a las paredes que había pintado con tanto cariño, a los muebles que había elegido cuidadosamente. Cada rincón de esta casa tenía mi esencia, mis sueños, mi trabajo duro. Y ahora, en cuestión de minutos, intentaban arrebatármelo todo. «No tienen ningún derecho», dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Esta es mi casa, mi hogar. Y no permitiré que me lo quiten». Martina soltó un bufido de desprecio. «¿Y qué vas a hacer? ¿Echarnos? No tienes el poder para hacerlo». Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. La frustración y el dolor dieron paso a una fría determinación. Sabía que tenía que luchar, no solo por mi casa, sino por mi dignidad y mi futuro. «Tal vez no tenga el poder para echarlos físicamente», dije, mirándolos directamente a los ojos, «pero tengo algo mucho más poderoso, la verdad». Vi cómo la expresión de Antonio cambiaba sutilmente. Un destello de preocupación cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. «¿De qué estás hablando?», preguntó, tratando de mantener su tono autoritario, pero pude detectar un leve temblor en su voz. «Hablo de ciertas irregularidades en sus negocios, Antonio», dije calmadamente. «Información que estoy segura que no le gustaría que saliera a la luz». El color abandonó el rostro de Antonio. Martina jadeó,
llevándose una mano a la boca. Carlos, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, pareció despertar de su letargo. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando confundido entre sus padres y yo. Ignoré a Carlos y mantuve mi mirada fija en Antonio. Creo que sería mejor si reconsideraran su decisión de mudarse aquí. De hecho, creo que sería mejor si se fueran ahora mismo. Antonio dio un paso amenazante hacia mí. «No te atreverías», gruñó. «¿Estás seguro?», respondí, sin retroceder ni un milímetro. «¿Quieres arriesgarte a averiguarlo?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver las emociones luchando en el rostro de Antonio: ira, miedo, incredulidad. Martina parecía a punto de desmayarse, y Carlos simplemente parecía perdido. Finalmente, Antonio habló, su voz apenas un susurro ronco. «Esto no ha terminado», amenazó. «Oh, creo que sí», respondí con una calma que no sabía que poseía. «A menos que quieras que cierta información llegue a manos de las autoridades fiscales». Vi cómo la realidad de la situación se asentaba en ellos. La arrogancia y la prepotencia se desvanecieron, reemplazadas por un miedo palpable. «Vámonos, Martina», dijo Antonio finalmente, su voz desprovista de toda la autoridad que había mostrado momentos antes. «Parece que nos hemos equivocado de dirección». Observé en silencio cómo recogían apresuradamente sus maletas. Martina evitaba mirarme, mientras que Antonio me lanzaba miradas de odio puro. Pero ya no me importaba. Había ganado esta batalla, y eso era lo único que importaba. Cuando finalmente salieron por la puerta, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Aún quedaba una conversación pendiente, una que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Me giré hacia Carlos, que me miraba con una mezcla de confusión, miedo y algo que parecía admiración. «Tenemos que hablar», dije simplemente. Y así, con esas palabras, me preparé para enfrentar el siguiente capítulo de mi vida, uno en el que finalmente tomaría el control y lucharía por lo que era mío por derecho. El silencio que siguió a la partida de Antonio y Martina fue ensordecedor. Carlos me miraba con una mezcla de asombro y confusión, como si estuviera viendo a una extraña y no a la mujer con la que había compartido su vida durante años. Yo, por mi parte, sentía una extraña calma, como la que precede a una tormenta. «¿Qué acaba de pasar?», balbuceó Carlos, rompiendo finalmente el silencio. Lo miré fijamente, considerando cuidadosamente mis próximas palabras. Parte de mí quería gritarle, reprocharle su cobardía y su falta de apoyo. Pero otra parte, una parte más fría y calculadora que no sabía que poseía, me aconsejaba mantener la calma. «Lo que acaba de pasar», dije con una voz sorprendentemente tranquila, «es que he defendido mi hogar y mi dignidad. Algo que tú deberías haber hecho». Carlos tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Yo no sabía qué hacer. Son mis padres, y tú eres mi esposa». Estaba atrapado en medio. Solté una risa seca, desprovista de humor. «No, Carlos. No estabas atrapado en medio. Tomaste una decisión. Elegiste ponerte del lado de tus padres, ignorando por completo mis sentimientos y mis derechos. Pero ellos necesitaban ayuda», protestó débilmente. «No podíamos simplemente dejarlos en la calle». «¿Y tu solución fue invitarlos a vivir en nuestra casa sin siquiera consultarme?», respondí, sintiendo como la ira que había estado conteniendo comenzaba a bullir en la superficie. «Esta casa, Carlos. Esta casa que compré con mi dinero, que diseñé con mis propias manos. ¿Creíste que simplemente me haría a un lado y dejaría que la invadieran?». Carlos parecía cada vez más pequeño bajo el peso de mis palabras. «Lo siento», murmuró. «No pensé que». «Exacto», lo interrumpí. «No pensaste. No pensaste en mí, ni en nuestro matrimonio, ni en todo lo que hemos construido juntos». Me di la vuelta y comencé a caminar hacia nuestro dormitorio. Podía escuchar los pasos vacilantes de Carlos siguiéndome. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz temblorosa. «Lo que tu padre sugirió», respondí sin volverme. «Estoy haciendo las maletas». «¿Qué?». «No», exclamó Carlos,
el pánico evidente en su voz. No puedes irte. Podemos arreglar esto. Hablaré con mis padres, les diré que fue un error. Me detuve en seco y me giré para enfrentarlo. ¿Un error? ¿Eso es lo que crees que fue esto? ¿Un simple error? Carlos parecía perdido, como un niño que de repente se da cuenta de que ha hecho algo terriblemente mal pero no sabe cómo arreglarlo. Yo, no sé qué decir, admitió finalmente. No hay nada que decir, respondí. Tus acciones, o mejor dicho, tu falta de acción, han hablado más fuerte que cualquier palabra que puedas decir ahora. Entré en el dormitorio y comencé a sacar ropa del armario, colocándola cuidadosamente en una maleta. Carlos me observaba desde la puerta, su rostro una máscara de incredulidad y arrepentimiento tardío. Por favor, suplicó. No te vayas. Podemos hablar de esto, podemos solucionarlo. Me detuve por un momento, mis manos aún sosteniendo un vestido a medio doblar. ¿Sabes qué es lo más triste, Carlos? Que tuve que amenazar a tus padres para que se fueran. Que tuve que defenderme sola, mientras tú te quedabas allí, en silencio, permitiendo que me trataran como una intrusa en mi propia casa. Lo sé, dijo, su voz apenas un susurro. Y lo siento. No sé qué me pasó. Tenía miedo de decepcionar a mis padres, de causar un conflicto. Pero me doy cuenta de que, al intentar evitar un conflicto, he causado uno mucho peor. Continué empacando en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire entre nosotros. Una parte de mí quería creerle, quería pensar que podíamos superar esto. Pero otra parte, una parte más sabia y cautelosa, me advertía que las cosas habían cambiado irremediablemente. Carlos, dije finalmente, cerrando la maleta. Lo que pasó hoy, no fue solo sobre tus padres queriendo mudarse aquí. Fue sobre respeto, confianza y lealtad. Y me has fallado en los 3 aspectos. Dame otra oportunidad, rogó. Haré lo que sea para arreglar esto. Lo miré, realmente lo miré, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Vi al hombre con el que me había casado, al que había amado. Pero también vi a alguien que me había decepcionado profundamente, alguien en quien ya no estaba segura de poder confiar. No se trata de oportunidades, dije suavemente. Se trata de quienes somos fundamentalmente. Y hoy he descubierto que tal vez no te conozco tan bien como creía. Tomé mi maleta y comencé a caminar hacia la puerta. Carlos se movió para bloquear mi camino, sus ojos suplicantes. ¿A dónde irás?, preguntó. Eso no importa ahora, respondí. Lo que importa es que necesito tiempo y espacio para pensar. Para decidir qué quiero hacer con mi vida a partir de ahora. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con nuestro matrimonio? Suspiré profundamente. Honestamente, Carlos, no lo sé. Lo único que sé es que las cosas no pueden seguir como están. Con eso, lo rodeé y me dirigí hacia la puerta principal. Podía sentir su mirada en mi espalda, podía escuchar su respiración entrecortada. Pero no me detuve. Al llegar a la puerta, me giré una última vez. Carlos estaba allí, parado en medio de la sala, luciendo más perdido y solo de lo que jamás lo había visto. Cuando estés listo para tener una conversación real, dije, sobre nuestro futuro, sobre tus padres, sobre todo, sabes dónde encontrarme. Y con eso, salí de la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El sol de la tarde bañaba la calle, y por un momento, me quedé allí, respirando profundamente, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. Y eso, a pesar del dolor y la incertidumbre, se sentía sorprendentemente bien. Mientras caminaba por la acera, alejándome de la casa que tanto había amado, sentí una mezcla de emociones que amenazaban con abrumarme. La adrenalina de la confrontación comenzaba a disiparse, dejando en su lugar una sensación de vacío y incertidumbre. Sin embargo, algo en mi interior me decía que había tomado la decisión correcta. No había avanzado más de una cuadra cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Me giré, esperando ver a Carlos, pero para mi sorpresa, eran Antonio y Martina quienes se acercaban. Sus rostros, antes llenos de arrogancia,
Ahora mostraban una mezcla de miedo y desesperación. Espera, por favor, jadeó Antonio, alcanzándome. Tenemos que hablar. Me detuve, mirándolos con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Creí que ya habíamos dicho todo lo que había que decir, respondí fríamente. Martina dio un paso adelante, su rostro surcado por lágrimas. Por favor, querida. No sabemos qué es lo que crees saber, pero seguramente hay un malentendido. Miré a mi alrededor. Estábamos en medio de la calle, expuestos a la vista de los vecinos curiosos que empezaban a asomarse por sus ventanas, atraídos por la escena. Este no es el lugar para tener esta conversación, dije finalmente. Si realmente quieren hablar, volvamos a la casa. Antonio y Martina intercambiaron miradas de alivio y asintieron rápidamente. Nos dirigimos de vuelta a la casa en un silencio tenso. Al entrar, encontramos a Carlos sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Levantó la vista, sorprendido de vernos a los tres juntos. ¿Qué está pasando?, preguntó, poniéndose de pie. Tus padres quieren hablar, respondí secamente. Y creo que es hora de que todos escuchemos lo que tienen que decir. Me senté en un sillón, mientras Antonio y Martina tomaban asiento en el sofá frente a mí. Carlos permaneció de pie, moviéndose incómodamente entre nosotros. Bien, dije, rompiendo el silencio. Ustedes querían hablar. Hablen. Antonio se aclaró la garganta, claramente nervioso. Mira, no sé qué es lo que crees saber, pero te aseguro que todo tiene una explicación. ¿Una explicación para el fraude fiscal?, pregunté, viendo cómo el color abandonaba sus rostros. ¿Para las cuentas offshore? ¿Para los sobornos a funcionarios públicos? Martina soltó un pequeño grito ahogado, mientras Carlos nos miraba a todos con los ojos muy abiertos, completamente perdido. ¿De qué están hablando?, preguntó. Papá, ¿de qué está hablando? Antonio levantó una mano temblorosa. Hijo, no es lo que parece. Los negocios son complicados, a veces hay que tomar atajos. ¿Atajos?, repetí, mi voz cargada de incredulidad. ¿Así es como llamas a evadir millones en impuestos? ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Martina, su voz apenas un susurro. Me recliné en el sillón, consciente de que tenía toda su atención. Hace unos meses, cuando estaba ayudando a Carlos a organizar algunos documentos familiares, me encontré con unos papeles que no debería haber visto. Al principio, no entendí lo que significaban. Pero luego, empecé a investigar. Y lo que descubrí, bueno, digamos que fue bastante revelador. Antonio se puso de pie abruptamente. Esos documentos son privados. No tenías derecho a... ¿No tenía derecho?, lo interrumpí, mi voz elevándose. ¿Y ustedes tenían derecho a venir aquí y tratar de echarme de mi propia casa? Carlos finalmente pareció salir de su estupor. Papá, ¿es esto cierto? ¿Has estado cometiendo fraude? Antonio se desplomó de nuevo en el sofá, toda su bravuconería anterior desaparecida. No lo entiendes, hijo. Los negocios son duros. A veces hay que hacer cosas que no son completamente legales para sobrevivir. ¿Sobrevivir?, repetí con incredulidad. Por favor, Antonio. Tus ratajos te han permitido vivir una vida de lujo mientras evades tus responsabilidades con la sociedad. Martina comenzó a sollozar silenciosamente, mientras Carlos parecía estar en shock, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Me levanté lentamente, mirándolos a todos. Escuchen bien. No tengo intención de ir a las autoridades con esta información. Al menos, no por ahora. Vi como un destello de esperanza cruzaba los rostros de Antonio y Martina. Pero, continué, esto es lo que va a pasar. Ustedes dos se irán de aquí ahora mismo. Volverán a su casa y no volverán a intentar interferir en mi vida o en la de Carlos. Si lo hacen, si vuelven a amenazarme o a tratar de manipularnos, toda esta información llegará a manos de las autoridades fiscales. ¿Está claro? Antonio asintió lentamente, la derrota clara en su rostro. Está claro, murmuró. Me acerqué a ellos,
inclinándome para susurrar algo en sus oídos. Y una cosa más. Si alguna vez vuelven a tratar de echarme de mi propia casa, recuerden esto, yo sé cosas que pueden destruirlos. No me subestimen nunca más. Vi cómo sus ojos se abrían con pánico, el miedo evidente en sus expresiones. Sin decir una palabra más, se levantaron y se dirigieron hacia la puerta. Carlos los siguió, aún aturdido por las revelaciones. Antes de salir, Antonio se volvió hacia mí una última vez. «Esto no ha terminado», murmuró. «Oh, créeme», respondí con una sonrisa fría. «Ha terminado». Observé en silencio cómo se iban, sus figuras desapareciendo rápidamente calle abajo. Carlos cerró la puerta y se volvió hacia mí, su rostro una mezcla de confusión, dolor y algo que parecía admiración. «No puedo creer lo que acaba de pasar», dijo finalmente. «Todo este tiempo, mis padres, ¿y tú?» «Carlos», lo interrumpí suavemente. «Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Asintió lentamente, el peso de todo lo ocurrido claramente visible en sus hombros. Nos sentamos en el sofá, listos para tener una conversación que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Mientras miraba a Carlos, me di cuenta de que este era solo el comienzo. Había defendido mi hogar y mi dignidad, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo reconstruiríamos nuestra relación después de esto? ¿Podríamos siquiera hacerlo? Solo el tiempo lo diría. El silencio que siguió a la partida de Antonio y Martina era casi tangible. Carlos y yo nos quedamos sentados en el sofá, el peso de las revelaciones recientes gravitando sobre nosotros como una nube oscura. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Carlos habló. ¿Cómo descubriste todo esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Suspiré profundamente, recordando el momento exacto en que mi vida dio un giro inesperado. Fue hace unos meses, comencé. ¿Recuerdas cuando me pediste que te ayudara a organizar los documentos familiares en el estudio? Carlos asintió lentamente, sus ojos fijos en mí. Bueno, mientras clasificaba los papeles, encontré una carpeta que parecía fuera de lugar. Al principio, pensé que era solo otro documento financiero más, pero algo me llamó la atención. Eran cifras que no cuadraban con los ingresos declarados de la empresa de tu padre. Me levanté y comencé a caminar por la sala, reviviendo mentalmente aquel día. Al principio, pensé que era un error. Pero cuanto más investigaba, más inconsistencias encontraba. Cuentas bancarias en paraísos fiscales, transferencias sospechosas, facturas falsificadas. Era como si hubiera destapado la caja de Pandora. Carlos se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado. No puedo creerlo. Mi padre, siempre fue mi héroe. ¿Cómo pudo hacer algo así? Me senté junto a él, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. Carlos, la gente no siempre es lo que parece. A veces, las personas que más admiramos son las que más nos decepcionan. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, un toque de reproche en su voz. ¿Me habrías creído?, respondí suavemente. Además, necesitaba estar segura. No podía acusar a tu padre de algo tan grave sin pruebas concretas. Carlos se levantó abruptamente y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle donde sus padres habían desaparecido momentos antes. Todo este tiempo, viviendo una mentira. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. No es tu culpa, Carlos. Tu padre se aseguró de mantener todo esto en secreto. Incluso yo, que lo descubrí por casualidad, tardé meses en entender la magnitud de lo que estaba pasando. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y admiración. Fuiste increíble allí afuera. La forma en que manejaste la situación. Nunca te había visto así. Sonreí débilmente. Créeme, estaba aterrorizada por dentro. Pero sabía que tenía que mantenerme firme. Era la única forma de protegernos. ¿Protegernos?, repitió Carlos. ¿De qué? Tomé su mano y lo guié de vuelta al sofá. Era hora de contarle toda la verdad. Carlos, lo que descubrí no es solo un simple fraude fiscal.
Es mucho más grande y peligroso de lo que te imaginas. Durante la siguiente hora, le expliqué en detalle todo lo que había descubierto. Le hablé de las conexiones de su padre con políticos corruptos, de los sobornos a funcionarios públicos para ganar contratos, de las amenazas a empleados que amenazaban con hablar. Con cada revelación, veía cómo el color abandonaba el rostro de Carlos. «Dios mío», murmuró cuando terminé. «¿Cómo pudo hacer todo esto? ¿Cómo pudo poner en riesgo a nuestra familia de esta manera?» «La codicia puede ser un poderoso motivador», respondí. «Y una vez que empiezas por ese camino, es difícil dar marcha atrás». Carlos se levantó y comenzó a caminar nerviosamente por la sala. «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Deberíamos ir a la policía?» Negué con la cabeza. «No es tan simple. Si tu padre cae, muchas personas poderosas caerán con él. Podría ser peligroso para nosotros». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó, deteniéndose frente a mí. Me levanté y me acerqué a él. «Por ahora, mantendremos esto en secreto. Usaremos la información como leverage para mantener a tus padres alejados y asegurarnos de que no intenten nada contra nosotros». Carlos asintió lentamente, procesando todo lo que había escuchado. «No puedo creer que mis padres intentaran echarte de nuestra casa. ¿Cómo pudieron ser tan crueles?», sugerí. «La gente hace cosas desesperadas cuando se siente acorralada. Probablemente pensaron que mudándose aquí podrían tener un mejor control sobre la situación». «Aún así», dijo Carlos, su voz temblando ligeramente, «no puedo perdonarles por cómo te trataron. Y yo tampoco puedo perdonarme por no haberte defendido». Lo miré a los ojos, viendo el arrepentimiento sincero en ellos. «Carlos, todos cometemos errores. Lo importante es cómo decidimos actuar después de ellos». Se acercó más a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Te prometo que a partir de ahora, siempre estaré de tu lado. No volveré a permitir que nadie te trate así, ni siquiera mis padres». Sentí una mezcla de emociones, alivio por su apoyo, pero también una punzada de tristeza por todo lo que habíamos pasado para llegar a este punto. «Gracias, Carlos. Eso significa mucho para mí». Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de todo lo ocurrido asentándose sobre nosotros. Finalmente, Carlos habló de nuevo. «¿Qué pasará con la empresa de mi padre? ¿Con todos los empleados inocentes que trabajan allí?». Suspiré profundamente. «Esa es una de las razones por las que no podemos ampliamente ir a la policía. Hay demasiadas vidas en juego. Necesitamos un plan». «¿Un plan?», repitió Carlos, alzando una ceja. Asentí. «Sí, un plan para limpiar la empresa poco a poco, sin levantar sospechas. Será un proceso largo y difícil, pero es la única forma de hacer las cosas bien sin causar un daño colateral masivo». Carlos me miró con una mezcla de asombro y respeto. «¿Has estado pensando en todo esto todo este tiempo?». «Desde el momento en que descubrí la verdad», respondí. «Sabía que algún día tendríamos que enfrentar esto, y quería estar preparada». Se acercó y me abrazó fuertemente. «No sé qué haría sin ti», murmuró contra mi cabello. Le devolví el abrazo, sintiendo como parte de la tensión de los últimos meses comenzaba a disiparse. «Estamos juntos en esto, Carlos. Superaremos esto juntos». Nos separamos y nos miramos a los ojos. Podía ver la determinación en su mirada, una determinación que reflejaba la mía propia. «¿Por dónde empezamos?», preguntó. «Primero», dije, «necesitamos asegurarnos de que tus padres mantengan su palabra y se mantengan alejados. Luego, comenzaremos a investigar más a fondo. Necesitamos saber exactamente cuán profundo llega este fraude y quiénes más están involucrados». Carlos asintió. «Cuenta conmigo para lo que necesites. Ya no soy el mismo hombre que se quedó callado mientras te atacaban. Estoy listo para luchar por lo que es correcto». Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo y afecto por el hombre frente a mí. «Juntos, Carlos. Lucharemos juntos». Mientras nos sentábamos para comenzar a planificar nuestros próximos pasos,
me di cuenta de que este era solo el comienzo de un largo y difícil camino. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada. Habíamos enfrentado una tormenta y habíamos salido más fuertes. Miré alrededor de la casa que tanto amaba, la casa que casi había perdido horas antes. Ahora, más que nunca, se sentía como un verdadero hogar. Un hogar que defenderíamos contra viento y marea, sin importar lo que el futuro nos deparara. La noche cayó sobre Barcelona, y mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la distancia, Carlos y yo nos sumergimos en la tarea de desentrañar años de mentiras y engaños. Sabíamos que el camino sería difícil, pero también sabíamos que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. Y así, con una mezcla de determinación y esperanza, comenzamos el primer capítulo de nuestra nueva vida, una vida basada en la verdad, la confianza y el apoyo mutuo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía lista para enfrentarlo. La noche había caído sobre Barcelona, y la ciudad brillaba con una luz tenue y cálida. Carlos y yo habíamos pasado las últimas horas discutiendo nuestro plan de acción, pero a medida que la conversación avanzaba, sentía que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Mientras observaba a Carlos, absorto en sus pensamientos mientras miraba por la ventana, una certeza comenzó a crecer en mi interior. «Carlos», dije suavemente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Él se volvió hacia mí, sus ojos cansados pero atentos. «Hay algo más que necesitamos discutir». Se sentó frente a mí, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó. Respiré hondo, preparándome para las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Quiero el divorcio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo los ojos de Carlos se abrían de par en par, la sorpresa y el dolor evidentes en su mirada. «¿Qué?», logró articular finalmente. Pero pensé que estábamos bien. Que íbamos a enfrentar esto juntos. Me levanté y comencé a caminar por la sala, sintiendo la necesidad de moverme mientras explicaba mis razones. «Carlos, lo que pasó hoy, no fue solo sobre tus padres o sobre el fraude. Fue un punto de inflexión que me hizo darme cuenta de muchas cosas». «¿Qué cosas?», preguntó, su voz apenas un susurro. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Me di cuenta de que, en el momento más crucial, cuando más te necesitaba, no estuviste ahí para mí. Y sé que te disculpaste, y aprecio tu arrepentimiento, pero algo se rompió hoy, algo que no estoy segura de poder reparar. Carlos se levantó abruptamente, acercándose a mí con una expresión de súplica. «Por favor, dame otra oportunidad. Sé que cometí un error terrible, pero puedo cambiar. Puedo ser mejor». Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me obligué a mantenerme firme. «No se trata solo de hoy, Carlos. Es sobre patrones que hemos estado repitiendo durante años. Siempre priorizando a tus padres, siempre evitando los conflictos en lugar de enfrentarlos juntos. Pero podemos trabajar en eso», insistió. «Podemos ir a terapia, podemos». Lo interrumpí suavemente. «Carlos, ¿recuerdas cuando compramos esta casa? ¿Recuerdas cómo tus padres se opusieron desde el principio?». Él asintió lentamente, la comprensión comenzando a reflejarse en su rostro. «En ese momento», continué, «en lugar de apoyarme, de defender nuestra decisión juntos, te quedaste al margen. Y hoy, cuando tus padres intentaron echarme de mi propia casa, volviste a quedarte al margen». «Lo siento tanto», murmuró Carlos, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Sentí que mi corazón se encogía al verlo así, pero sabía que tenía que mantenerme firme. «Yo también lo siento, Carlos. Pero a veces, el amor no es suficiente. Necesitamos respeto, confianza y la seguridad de que estaremos el uno para el otro en los momentos difíciles». Me acerqué a la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía ante nosotros. «Estos últimos meses, mientras investigaba el fraude de tu padre, me di cuenta de cuánto he crecido, de cuán fuerte me he vuelto. Y hoy, cuando enfrenté a tus padres, cuando defendí mi hogar y mi dignidad, me di cuenta de que puedo hacer esto sola». «No tienes que hacerlo sola», dijo Carlos, su voz quebrada por la emoción. «Podemos hacerlo juntos. Puedo ser el hombre que mereces». Me volví hacia él,
sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Carlos, te amo. Una parte de mí siempre te amará. Pero a veces, el amor no es suficiente para mantener un matrimonio. Necesitamos ser compañeros, aliados, un equipo. Y hoy me di cuenta de que no lo somos. Carlos se dejó caer en el sofá, su cuerpo temblando ligeramente. ¿No hay nada que pueda hacer para cambiar tu opinión?, preguntó, su voz apenas audible. Me senté junto a él, tomando sus manos entre las mías. No se trata de cambiar mi opinión, Carlos. Se trata de reconocer la realidad de nuestra relación. Hemos estado en piloto automático durante tanto tiempo, ignorando los problemas, evitando las conversaciones difíciles. Y hoy, todo eso explotó en nuestras caras. Pero podemos arreglarlo, insistió débilmente. Podemos empezar de nuevo. Negué con la cabeza suavemente. A veces, empezar de nuevo significa separarse. Significa darnos la oportunidad de crecer individualmente, de descubrir quiénes somos fuera de esta relación. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestras palabras flotando entre nosotros. Finalmente, Carlos habló, su voz cargada de emoción. ¿Qué pasará con la casa? Con todo lo que hemos construido juntos. La casa es mía, respondí suavemente pero con firmeza. La compré con mi dinero, la diseñé con mis manos. Pero no te dejaré desamparado, Carlos. Podemos discutir los términos del divorcio de manera civilizada. Asintió lentamente, la realidad de la situación comenzando a asentarse. ¿Y qué hay del fraude de mi padre? ¿De todo lo que descubriste? Me levanté y caminé hacia mi estudio. Regresé con una carpeta llena de documentos. Aquí está toda la información que recopilé. Te la daré a ti. Decide qué hacer con ella. Si quieres enfrentar a tu padre, exponer la verdad, o simplemente usarla para mantenerlo alejado, es tu decisión. Carlos tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Por qué me la das a mí?, preguntó, confundido. Porque es tu familia, Carlos. Y porque confío en que harás lo correcto. Además, añadí con una pequeña sonrisa, creo que es hora de que tomes tus propias decisiones, que te enfrentes a tu familia por ti mismo. Se levantó lentamente, sosteniendo la carpeta contra su pecho como si fuera un escudo. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Voy a vivir, Carlos, respondí con una nueva determinación en mi voz. Voy a disfrutar de esta casa que construí, voy a centrarme en mi carrera, en mis sueños. Voy a redescubrir quién soy fuera de este matrimonio. Carlos asintió, una mezcla de tristeza y comprensión en su rostro. Supongo que esto es un adiós, entonces. Me acerqué a él y lo abracé suavemente. No es un adiós, Carlos. Es un hasta luego. Siempre serás una parte importante de mi vida, pero ahora necesitamos seguir caminos separados. Nos separamos y lo acompañé a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. Te amo, dijo simplemente. Yo también te amo, respondí. Pero a veces, el amor significa dejar ir. Cerré la puerta suavemente después de que Carlos se fue. Me apoyé contra ella, sintiendo una mezcla de emociones abrumadoras, tristeza por el final de nuestro matrimonio, pero también un sentimiento creciente de libertad y posibilidad. Caminé lentamente por la casa, tocando las paredes, los muebles, recordando todos los momentos que habíamos compartido aquí. Pero en lugar de sentir nostalgia, sentí una emoción creciente por el futuro. Me dirigí a mi estudio y me senté en mi escritorio. Abrí mi laptop y comencé a escribir. No estaba segura de qué estaba escribiendo exactamente, tal vez un diario, tal vez el comienzo de un libro. Pero mientras las palabras fluían, sentí que estaba escribiendo el primer capítulo de mi nueva vida. Afuera, la noche de Barcelona brillaba con promesas. Los sonidos de la ciudad llegaban amortiguados a través de las ventanas, risas distantes, el ocasional claxon de un coche, el susurro del viento entre los árboles. Era el sonido de la vida continuando, de nuevas oportunidades esperando ser descubiertas. Mientras escribía, reflexioné sobre el día que había tenido. Había comenzado con la amenaza de perder mi hogar y había terminado con la decisión de comenzar una nueva vida.
Había enfrentado a mis suegros, había defendido mi hogar y, lo más importante, me había defendido a mí misma. La decisión de divorciarme no había sido fácil, pero sabía que era la correcta. A veces, el amor no es suficiente para mantener una relación. Se necesita respeto mutuo, confianza y la capacidad de estar juntos en los momentos difíciles. Y hoy, me había dado cuenta de que Carlos y yo habíamos perdido eso en algún punto del camino. Pero en lugar de sentirme derrotada, me sentía empoderada. Había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Había enfrentado una crisis y había salido victoriosa. Y ahora, tenía todo un futuro por delante, un futuro que podía moldear según mis propios términos. Miré alrededor de mi estudio, el lugar donde había descubierto la verdad sobre el fraude de Antonio. Este espacio, que una vez había sido testigo de secretos oscuros, ahora se convertiría en el lugar donde escribiría mi futuro. Sonreí para mí misma, sintiendo una ola de emoción y anticipación. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero sabía que estaba lista para enfrentarlo. Sola, pero más fuerte que nunca. Y así, mientras la noche avanzaba y la ciudad dormía, yo seguía escribiendo, dando forma a mis pensamientos, a mis sueños, a mis planes. Esta casa, que casi había perdido hoy, ahora se sentía más mía que nunca. Era el escenario perfecto para el comienzo de mi nueva vida. Con cada palabra que escribía, sentía que me alejaba más y más de mi vieja vida y me acercaba a un futuro lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre.